Muy bien, ya se oró especialmente por las personas que están sufriendo y la hermana que está con la enfermedad, ¿verdad? Ya se oró, ya hemos orado para poder pedir que el Espíritu Santo esté con nosotros, que es importantísimo, hermano. Cuando usted agarre la Biblia, antes de leerla, es un libro muy especial la Biblia. Necesitamos leerla con la ayuda del Espíritu Santo, que Dios nos guíe a entender la Biblia. Entonces ya hemos orado. Entonces quiero repasar un poquito lo de ayer. De ayer la historia que nos contaba de un oficial, ¿verdad? De un oficial que puso condiciones para llegar a Jesús. Dice, si Él me hace el milagro, yo voy a creer en Él. Entonces, qué bueno que es llegar a Jesús sin ninguna condición, porque Él lo ve, lo notó en el oficial y se lo hizo notar. Dice, si no ves milagros y señales, no vas a creer. Entonces se confrontó y el oficial finalmente dijo, está bien, Señor, desciende y sana a mi hijo. Y entonces Jesús le dijo, no te preocupes, no necesito ir a tu casa, ya está sano tu hijo. Y lo sanó a la distancia. Imagínate el poder de Jesús, ¿no? Entonces, este Jesús que hemos llamado esta semana el Jesús, el Dios de lo imposible. Jesús, el Dios de lo imposible. Hoy te quiero contar otra historia de Él también, para que lo vayamos conociendo y nos podamos entregar a Él. Él resuelve todos nuestros problemas. Entonces, quiero compartir un video. A ver si sale el video. ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me lleve al estanque cuando se agita el agua, porque mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Levántate, toma tu lecho y anda. Es día de reposo. ¿No te es ilícito llevar tu lecho? El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y su nombre es Jesús. Y hará el milagro hoy en tu vida también. Él hará. Por eso queremos aprender a conocerlo para quererlo más y que estemos al alcance de que Él nos haga un milagro. Ponernos al alcance para que Él nos bendiga el día de hoy. Por eso te felicito por haber venido hoy. Te felicito, la verdad. Porque es un tema muy importante el día de hoy que quiero compartir. Cualquier persona puede recibir un milagro especial de Dios, porque Él te escoge.
Vamos a leer el texto que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 5, y el versículo 1, vamos a comenzar allí, nos habla de este milagro que vimos en el video. Vamos a ver a profundidad este milagro asombroso de Jesús. Dice el versículo 1, ustedes tienen en sus Biblias, lo pueden buscar, en San Juan capítulo 5 y el versículo 1 en adelante. Vamos a ir versículo por versículo. Entonces, a medida, ustedes sígame con su vista, pero versículo por versículo para que no nos perdamos y vayamos todos juntos. Dice el versículo 1 de la palabra de Dios: después de estas cosas había una fiesta de los... ¿De quiénes? De los judíos. ¿Y qué hizo Jesús? Pues voy a la fiesta también. Voy a la fiesta. Ayer vimos que Jesús había estado en Galilea, estaba en una región al norte de Israel y tuvo que ir, y para ir a Jerusalén tenía que descender en el mapa, para los que vieron el mapa ayer, ¿no? Pero a la vez ascender a la fiesta porque Galilea quedaba en el bajo, al nivel del mar, y Jerusalén está asentado en unas colinas altas, unos cerros altos. Entonces, por eso dice la expresión subió a Jerusalén. Y allí dice el versículo 2, sigamos leyendo en la Biblia, usted puede seguir con su vista en su Biblia. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Quiero hablarles un poquito de este estanque, rapidito. Aquí les muestro el mapa de Jerusalén en el tiempo de Jesús. Allí nos muestra a dónde, porque el apóstol Juan nos da detalles. Un estanque que quedaba cerca de la puerta de las ovejas y tenía 5 pórticos. Entonces los que hacen estudios arqueológicos y les gusta ver cómo estaba la posición del estanque, de las murallas, así estaría en el tiempo de Jesús el lugar. El estanque quedaría aquí, estanque de Betesda. Pero el estanque de Betesda estaba compuesto por 2 tanques juntos. Uno, un estanque donde se purificaban los sacerdotes para hacer las ceremonias en el templo. Y el templo es el templo. Entonces, había 2 tanques, ¿no? Entonces, y el otro, un tanque que quedaba más abajito, era el tanque donde se juntaban muchos enfermos. En la siguiente foto miramos un poquito más de cerca la puerta de las ovejas. Eso es una maqueta que dice cómo hubiera estado el estanque de Betesda en aquel entonces, ¿no? El estanque que marca con la flecha roja donde estaban los ciegos, cojos y paralíticos, un estanque, y el estanque de los sacerdotes, ¿no? Que se purificaban para las ceremonias en el templo. Y tenía los 5 pórticos. En este aspecto el apóstol Juan es muy detallista y dice que tenía las 5 puertas donde podían ingresar. Este estanque es un estanque que en realidad no pertenecía, o si bien estaba en Jerusalén o en Israel, había sido construido por los romanos. Recuerdan quiénes dominaban en el tiempo cuando vivía Jesús. O sea, los romanos, ¿verdad? Los romanos eran quienes, entonces ellos los construyeron y allí se creó una tradición que leamos ahora sí en el versículo el 2, ahora el 3, leamos el 3, ¿no? Un estanque llamado en hebreo Betesda. La palabra Betesda significa gracia, casa de gracia, Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En el versículo 3, leo ahora. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos
y paralíticos, dice el versículo 3, que esperaban, ¿qué cosas esperaban? Esperaban el movimiento del agua. Esto es lo que se había creado como una tradición, como una creencia que había, que decía que en el versículo 4, ¿qué decía esta creencia? Que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, no siempre descendía, y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, ¿qué pasaba? Y quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Así es como en este estanque que se llamaba Casa de la Gracia, asistían diferentes tipos de enfermos. Pero el apóstol Juan recalca solamente 3 tipos de enfermos, ¿no? ¿Quiénes? ¿A quiénes recalca el apóstol Juan? A ciegos, cojos y paralíticos. ¿Saben? Estas personas estaban cerca del estanque y ellos, si no tenían alguien que les ayudara, estas personas morían porque el estanque, la profundidad del estanque, según los historiadores, es aproximadamente, era de 13 metros. ¿Cuánto sería en pie 13 metros? 13 metros, ¿cuánto? 40 pies. Imagínese bajar a un enfermo que es ciego, que no ve, o un cojo, o un paralítico, morían muchos. El deseado de toda la gente es este libro maravilloso de la autora Elena de White. Menciona que muchos fallecían en el intento de querer sanarse, porque alguien más, porque no los ayudaban. Llegaban solitos y pobres morían. Ahora, este estanque quedaba, claro, Jerusalén, el clima de Jerusalén es un clima un poco desértico, no es tan tropical que digamos. Entonces ellos ponían sus tienditas todo alrededor del estanque y ahí vivían día y noche pasaban. Algunos con familiares que le traían su alimento día a día y otros sin familiares, solitos estaban allí. Nos dice la historia que allí había 3 tipos de enfermos distintos que buscaban sanidad en estas aguas. Que en realidad la gente había creado esa tradición, esa idea de que un ángel venía, movía el agua y la gente se sanaba. Hoy día a veces se creen muchas cosas, la verdad, que no son ciertas, pero se crean con la iniciativa de crear algún tipo de esperanza en las personas. Pero hay verdades y verdades, ¿no? Hay creencias y creencias, y no todas son verdad. Y nuestro Señor Jesucristo siempre intentó enseñar, quizás no tanto predicando en contra de esas ideas, sino yendo directamente al grano, a sanar al que necesitaba. Él, cuando llegó allí, nuestro Señor Jesucristo, Él podría haber sanado a todos los enfermos, pero no lo pudo hacer. Necesitó solamente buscar a una persona que estaba en la mayor necesidad, la que estaba en mayor desesperación. Hoy día nosotros, al igual que esos enfermos que estaban allí, tenemos enfermedades, yo le llamo enfermedades silenciosas que lo atraemos desde chiquitos, otros de niños, otros de adolescentes. Estas enfermedades silenciosas, yo le llamo, nos castigan mucho, hasta
cuando llega la noche y estamos en nuestra habitación, nos ponemos a pensar y nos carcome mucho nuestra mente. Son, digo yo, enfermedades silenciosas que no las hablamos hoy día mucho. No queremos comentarlas porque son muy profundas, son muy privadas. Me estoy refiriendo a enfermedades como el maltrato, que fuimos maltratados. Tú y yo en algún momento podemos haber sido maltratados, abusados. Podemos haber sido hasta lamentablemente violados. Y eso nos carcome y no lo hablamos mucho. Y son enfermedades que nos tiran muy abajo. Y a veces cada noche, cuando estamos solos, las traemos a nuestra mente y puede ser desde chiquito, la traemos y no hay psicólogo, por más bueno que sea psicólogo, por más que esta terapia, por más buena que sea, es buena, pero no te salva de raíz, no te cura de raíz estas enfermedades graves y que como el paralítico la traemos desde chicos. Y yo quiero decirte que en el nombre del Señor Jesucristo sí hay sanación, amén, sí te puede curar, sí te puede hacer descansar bien cada noche, sí puedes vivir sin ese peso, sin esa carga que traemos muchos de los que estamos aquí en esta noche. Dice la palabra de Dios que en el versículo 5, San Juan 5:5, había allí un hombre que hacía ¿cuánto tiempo? 38 años estaba enfermo. La enfermedad de este paralítico era, la causa de la enfermedad de este paralítico era por su propio pecado. Su propio pecado lo había traído hasta ese momento de que durante 38 años lo llevó a esta situación. Imagínese 38 años una persona estando con una enfermedad sin poder moverse, pero más con una enfermedad que lo traía en su mente, que recordaba, por este pecado o por esto o por esta práctica o por este hábito estoy ahora aquí en esta situación. Y Jesús, cuando viene al estanque de Betesda, lo ve y sabe de él, sabe de su situación. Y yo me pongo a pensar en Jesús, la intención de él de quizás sanar a todos allí, pero no, él escogió el caso más desesperado, escogió el que tenía quizás esa enfermedad silenciosa, que había llegado paralítico por su pecado. Y él lo escogió a él. Cuando Jesús lo vio acostado, el versículo 6, ¿me acompañan en el versículo 6? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y el versículo 7 le responde, ¿qué le responde el paralítico? Volviendo la cabeza, diciendo, Señor, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, ¿no? Bueno, esta versión, no sé cómo dice su versión. Se agita, ¿verdad? Porque entre tanto que yo voy, ¿qué dice el texto? Otro antes de mí ha descendido. ¿En quién ponía la esperanza para sanarse el paralítico? Y lo ponía en el estanque, porque él ahí en ese momento, en la respuesta del paralítico a Jesús, miró el estanque, allí está el estanque, pero no tengo quien me lleve al estanque. Su esperanza lo puso en el estanque, pero aún así él quería ser sano, quería curarse.
Ya había llegado él a una situación en su vida que no podía soportar más. Ya se le estaban acabando las fuerzas. A veces pasa en nuestra vida con estas enfermedades silenciosas que van acabando nuestras fuerzas, van acabando en nuestras relaciones interpersonales, van acabando la relación entre el esposo y la esposa, van carcomiendo la relación entre quizás el hijo y el papá o la mamá. Son traumas, cargas que nosotros traemos ya de chicos y afectan, y nos afectan, y no nos dejan dormir muy bien. Pero allí está el paralítico, queriendo poner su esperanza en la solución, en querer ser sano. Ahora, él se fijó en el estanque, pero Jesús estaba al lado y él no conocía a Jesús como el Salvador del mundo. Él vio en Jesús una persona más que le dijo, ¿quieres ser sano? Y cuando Jesús le dice en el versículo 8, ¿qué le dice en el versículo 8 a Jesús? Levántate, toma tu lecho y camina y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y ¿qué dice? Y se fue y anduvo, y era día de reposo aquel día. Comparemos la historia de ayer con la de hoy. Ayer Jesús lo confrontó al oficial diciendo, si no crees, si no te hago un milagro, perdón, no vas a creer en mí. En este caso, al paralítico, ¿lo confrontó Jesús con algún tipo de afirmación o alguna pregunta? No, en este caso no lo confrontó. Es más, Jesús no le dijo, Jesús, yo soy Jesús. Tampoco le preguntó el nombre al paralítico. O sea que fue una curación totalmente anónima, totalmente sin darse a conocer como la persona de Jesús. Yo digo, ¿por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué se presentó una persona que no la conocía? Lo escogió a él para curarlo, para sanarlo. Y sí, ejerció fe el paralítico, por si no hubiera ejercido la fe de querer, del querer ser curado, él se hubiera quedado. Si el paralítico le hubiera dicho, mira Jesús, nadie me puede llevar, ¿cómo voy a poder levantarme si no puedo pararme, estoy paralítico? Si él hubiera dicho eso, no hubiera sido curado. Entonces, él lo miró, Jesús lo escogió a él, pero lo curó de una forma anónima y no le preguntó más, no le probó su fe al paralítico, no le probó tampoco la fe. ¿Vieron que no le prueba la fe? Lo cura directamente. Digo yo, puede haber hoy entre nosotros alguien que ha venido, que quizás nosotros, yo especialmente, no conozco tu nombre, pero sí Jesús te conoce por tu nombre. Y aunque seas anónimo para mí y no te conozco, para Jesús no eres anónimo. Él conoce tu nombre y te quiere sanar en esta noche. Amén. Te quiere sanar de esa carga que tú traes desde chico. Traumas que son difíciles de arraigar. Los psicólogos pueden hacer su mejor esfuerzo para hacerlo, pero son traumas que solo los puede curar Jesús. Solo lo puede sanar Jesús. Y Él está dispuesto. Y cuando Él ve eso, llega y no te pregunta más. Él solamente quiere que tú digas, sí, quiero ser sano, quiero dormir tranquilo cada noche, quiero que cuando tenga esos recuerdos de chico, de mis traumas, lo pueda ver con otros ojos. Que cuando vea esos traumas pueda decir y contarlos no ya ocultarlos, sino contarlos con reserva, claro, bien, pero ya con otro tipo de actitud, ya con la mente sana, con el poder de Dios actuando en nuestra mente. ¿Saben?
Tengo mi suegra, cuando tenía a sus hijitas todavía chiquitas, recibió mi suegra la visita de dos hermanas de iglesia que no sabían de qué iglesia serían. Golpearon la puerta de su casa y la invitaron a estudiar la palabra de Dios. Mi suegra no les hizo entrar a su casa, las atendió afuera y les dijo que no quería, que no estaba interesada. Estas hermanas volvieron a la otra semana e insistieron nuevamente y no, las rechazó de la misma manera. Y volvieron nuevamente a insistir. Yo digo, gracias a Dios por estas hermanas. Gracias a Dios que volvieron a insistir una vez más. Y esta vez, hablando con ellas, aceptó una invitación que ellas le hicieron. Que invitaron a sus hijas a la iglesia, a la escuelita bíblica. Y luego más adelante las invitaron para los conquistadores, un grupo para los que no conocen, tipo Boy Scout, que tiene la iglesia. Y sus hijas empezaron a ir, pero ella no quería ir. Ella estaba muy dolida con la vida. Ella había sufrido mucho, la vida la había tratado bastante mal. Y ella no quería saber nada con las iglesias. Es más, hasta ella había estudiado como para ser monja, había pasado por muchas iglesias, pero no quería ya volver a las iglesias y no aceptó ir. Con el tiempo mi suegra les preguntaba a sus hijas, ¿y qué les enseñan en la iglesia? Porque las dejaba ir a sus hijas, pero ella no iba. Y ya les decían ella qué era lo que le estaba enseñando en la iglesia. En su vida había sufrido mucho mi suegra, mi suegro muy bebedor, alcohólico. Él le gritaba, le hacía sentirse mal, le hacía sentirse menos. O sea, tenía una vida de sufrimiento, mi suegra. Es más, hasta llegó un momento en que lo echa de la casa a mi suegro y por un año está afuera. Y ella, pobre, batallando con sus dos hijas y un hijito de brazos. Lloraba por las noches. Y claro, usted sabe, cuando ven esa situación a veces te ponen títulos, te rotulan. Y ella hasta eso tenía que sufrir y cargar en sus hombros. Un día las hermanas llegan y les pregunta mi suegra a las hermanas que vienen a invitarla para la iglesia, ¿y de qué iglesia son ustedes?, le dice mi suegra. Entonces ellas no le dicen de qué iglesia son. Bueno, está bien, y igualmente, si es para bien de mis niñas y le está yendo bien, las dejó seguir yendo. Y un día, como venían a visitarla cada tanto a mi suegra, la invitan para ir y ella al final acepta porque está en una situación de sufrimiento, criando sola a sus hijitos. Y ella acepta ir. Y llega un grupo, no llega una iglesia con un nombre, con un rótulo. Llega un grupo de 10 hermanos. Pero cuando escucha la palabra de Dios, mi suegra se quebranta y encuentra en Jesús una solución. Y esa misma noche, cuando llega a su casa, mi suegra tiene un encuentro especial con Dios. No es que lo ve, no es que tiene una visión, no, nada de eso. Ella siente el poder como Jesús lo hizo con el paralítico, silencioso, anónimo, pero que tú sientes que te toca Dios en el sentido de que empiezas a llorar
y el Espíritu Santo sana en ese momento, en ese mismo instante. Y una de las maneras que uno reconoce que está sanando en el Señor Jesús es cuando uno se larga a llorar y recuerda lo mal que ha hecho. Pero por otro, con una mano recuerda lo mal que ha hecho, pero por otra mano se aferra a Jesús y siente el poder de Jesús sanando la vida de uno. Y es ahí donde uno llora. Y mi suegra lloró. Quizás después de esa noche que ella lloró a llanto tendido, a partir de ahí sus problemas no se le desaparecieron, siguieron sus problemas, pero ahora miró la vida con otros ojos. Ya había sido sanada en el nombre del Señor Jesús. Ya ahora tenía esperanza, miraba la vida con otros ojos. Ya podía, ahora cuando recibió a las hermanas y le pregunta, ahora sí le dicen de qué iglesia son, y ellas le preguntaban, ¿sabe por qué le preguntaba a las hermanas de qué iglesia eran? Porque ella decía, nunca voy a ir a la iglesia de mi suegra, porque mi suegra decía de su suegra, decía, si ustedes son de la iglesia de mi suegra, yo no quiero saber nada. ¿Y en dónde cayó? ¿O en dónde terminó? En la iglesia de la suegra. Entonces, uno se pregunta, a veces las cosas a Jesús actúan en forma anónima. Por eso hoy tú viniste aquí. No preguntes de qué iglesia es esta. No preguntes quién es el pastor que predica. ¿De dónde viene el pastor? No. Pregunta, Jesús, quiero ser sano. O responde más bien a la pregunta que Jesús te hace. ¿Quieres ser sano hoy? Responde simplemente sí quiero ser sano. Y puedes ir a tu casa y anónimamente ser feliz. No necesitamos más. La religión no te va a sanar tus traumas. El pastor no te va a sanar tus traumas. El único que te va a sanar es Jesús. Él, no necesitas más. Así fue esa sanación. Esa sanación fue anónima totalmente. ¿Sabes? Yo hablo de las enfermedades silenciosas porque nadie habla de eso. Nadie habla. Y es lo que Dios quiere sanar realmente hoy. Y es lo que quiere Jesús hoy liberarnos realmente. Es de esas enfermedades silenciosas donde uno sufrió quizás también, no solamente los traumas de el maltrato, el abuso, quizás puede haber sufrido de infidelidad, hijos fuera del matrimonio, hijos que no son legítimos, y tú traes esa carga y quieres liberarte, porque tú sabes muy bien que en la noche tú sufres por eso y no eres feliz. Pero Jesús, en el nombre de Jesús, hoy te digo, puedes ser libre de eso y mirar la vida ahora con otros ojos. Entrega esa carga ¿a quién? A Jesús. Entrega ese trauma, entrégaselo a Jesús esta noche. Y Jesús te pregunta, ¿quieres ser sano? Nada más, no te quiere preguntar tu nombre siquiera. Simplemente quiere decirte, ¿quieres ser sano? Y que puedas ir a tu casa hoy y en el nombre de Jesús sanar. Y una de las cosas que uno sabe si ha sanado o no es si con llanto y humillación sabe que el Espíritu Santo está sanando el corazón. Esa es la manera que tú vas a notar. Si miras ahora el trauma con otros ojos, ahora eres libre en el Señor Jesús. Pero para eso tú tienes que, hoy Jesús te pregunta, ¿quieres ser sano de ese problema que has traído, esa enfermedad silenciosa? ¿Quieres curarte hoy? Mire que no lo conocía el paralítico a Jesús. Jesús llegó de sopetón. Ni se esperaba el paralítico esa sorpresa, ni esperaba. Te pregunto, ¿esperabas hoy estar aquí en la iglesia y escuchar del pastor que te decía Jesús puede librarte hoy? Quizás no, pero ahora sí, en el nombre de Jesús te digo, puedes ser libre.
puede ser libre de ese trauma. En el nombre del Señor Jesús. Y yo quiero hacer una oración especial por aquella persona que siente en su corazón el deseo de responder y decir, sí, Jesús, quiero ser sano. Esta misma noche, no quiero esperar mañana. Y sentir paz y sentir tranquilidad y estar como tener una relación de pareja sana y sin necesidad de andar sufriendo tanto, ir al trabajo tranquilo, tener una relación tranquila con el hijo, con el hija, con otro familiar. Entonces, yo quiero hacer esa invitación de si hay alguna persona que quiere hoy decir quiero ser sano, no te voy a preguntar ni siquiera cuál es el problema que tienes ni nada por el estilo, solamente lo sabes tú con Dios. Pero si quieres sanar hoy en el nombre de Jesús, yo quiero hacer una oración especial. ¿Quieres que haga una oración especial? Entonces allí como en el lugar que estás, yo quiero invitarte que reconozcas a Jesús. Y no encuentro otra forma de que tú digas, Jesús, quiero ser sano, sino que invitándote a que te pongas de pie para que yo haga esa oración. Si tú quieres ser sano en esta noche, te invito a que te pongas de pie. Yo voy a orar para ese abuso que has tenido de chico, ese trauma que te tiene hasta ahora. Si quieres que ore, te invito a que te pongas de pie en el lugar donde estás. Y yo voy a orar para que seas libre esta misma noche. Esta misma noche. Padre, tú has venido a sanarnos. Tú eres el Dios de los milagros, pero hoy queremos experimentar el milagro de que tú nos sanes de los traumas que traemos desde chicos, Padre. Esos momentos duros que cuando nos acordamos nos avergonzamos hasta nosotros mismos. Quizás el paralítico también. Esos 38 años estuvo avergonzándose del pecado que lo había llevado a ser paralítico. Hoy, Padre, están mis hermanos puestos de pie porque desean que de una vez por todas y de raíz tú les sanes ese problema que tiene. Padre, gracias por responder la oración. Gracias porque ya nos has salvado y nos has sanado en tu nombre. Porque lo creemos por fe. En el nombre de Jesús. Amén.